8:48, el radar de la política registra movimiento porque el fin de semana se conoció la noticia de que fue enviado a la cárcel el que es llamado como el mayor deforestador de Colombia. Esta noticia nosotros la hemos venido, digamos, siguiendo desde la semana anterior cuando se reportó en el municipio de Lejanías, pues la captura de Reinel Gaitán Tangarife, conocido también como El Gurre. Pues esta decisión de enviarlo a la cárcel la tomó el Juzgado Promiscuo Municipal de Lejanías, quien ante los diferentes argumentos de la Fiscalía, pues envió al reconocido empresario Palmero a su hombre de confianza y a 7 policías imputados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de delitos contra los recursos naturales en el departamento del Guaviare, especialmente en el Parque Natural Nucac. Las audiencias de legalización y judicialización terminaron y se les impuso medida de aseguramiento en contra de todos los implicados. Conocido como El Gurre, Reinel Gaitán es el padre del candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, Humberto Gaitán, que está haciendo, además, este caso por el que está siendo investigado él, está siendo procesado por una unidad de fiscalía especializada en Bucaramanga. Las capturas que se habrían ordenado las habría ordenado un juez acá en San José del Guaviare, fueron ejecutadas en el municipio de Lejanías. Mientras tanto, pues Reinel Gaitán con los demás capturados están en los calabozos del municipio de Cumaral, según la información que registran los medios regionales, mientras se resuelve la apelación que puso ante la decisión del juez de enviarlos a la cárcel. Pero además de esa noticia que se conoció el fin de semana, hoy también es noticia y el radar registra esa actividad con la revista digital Cambio Colombia, que ustedes pueden consultar en la página cambiocolombia.com. Y es que dice el titular: cayó el mayor deforestador de Colombia. Y ustedes están viendo la imagen de un video compartido del Facebook del candidato por el Partido Centro Democrático, Humberto Gaitán, quien sería el hijo de Reinel Gaitán Tangarife, quien fue capturado el pasado 18 de febrero. Ahora, hablemos de la nota en la revista Cambio, revista digital Cambio, como les decíamos, titula "Cayó el mayor deforestador de Colombia", y ahí están ustedes viendo imagen del documento o del artículo, mejor, en la revista. Y es que aquí comienza, esto es un artículo escrito por Alfredo Molano Jimeno. ¿Se recuerdan que en semanas anteriores también hicimos eco de otro artículo en el que él estaba hablando de un tema también de la Amazonía y del departamento del Guaviare? Pues nuevamente le pone la lupa a este tema de la deforestación. Y después de hacer una introducción, él asegura que la policía anuncia que Reinel Gaitán fue capturado en el desarrollo de la operación Artemisa bajo los cargos de cohecho por dar u ofrecer. Al parecer habría intentado sobornar a los policías que lo estaban capturando, explotación ilícita de yacimientos mineros, daño a los recursos naturales y fraude procesal. Según la policía y en el comunicado que se conoció, es uno de los principales responsables de la deforestación de cerca de 1.000 hectáreas de bosque en el Parque Nacional Natural Nucac, en el departamento del Guaviare. Pero además de Gaitán Tangarife, fueron detenidos alias Arbey, quien es su hombre de confianza, y 7 policías que serían cómplices del comerciante de ganado, de tierras y de palma africana, dice el texto. Dice que también la noticia pasó inadvertida en el ámbito nacional porque no hemos escuchado ecos de esta noticia o de esta captura, y por eso pues la connotación ha estado más bien en el aspecto local, sobre todo por la afectación que pueda tener a la campaña de su hijo Humberto Gaitán García, quien es un joven que no sobrepasa los 40 años. Continúo la lectura y dice: no tiene mayor relevancia pública y su única aparición electoral fue en la campaña de la Asamblea Departamental en el año 2019. Se quemó con una votación de más de 8.200 votos, una cifra nada despreciable para un completo desconocido. Sin embargo, el apoyo que recibió pues tiene una explicación que trasciende su foto en el tarjetón, y es que Reinel Gaitán Tangarife
justamente su padre sería ese gran apoyo para esa votación. Un hombre al que la región, dice el artículo, un hombre al que en la región del Ariari le dan el título de reconocido empresario por sus inversiones en sectores de la ganadería, la propiedad raíz y la palma africana. Agropecuaria La Ribera Gaitán, después de la captura del señor Gaitán, pues emitió un comunicado en el que sostiene: ha sido requerido por la Fiscalía en un proceso de hace más de 3 años que se adelanta en su contra por un manejo inadecuado de deforestación de un predio de su propiedad ubicado en el municipio de San José del Guaviare. Don Reinel, como hombre de bien y respetuoso de las autoridades y de la justicia, siempre estará presto a responder a los diferentes requerimientos que se le hagan, decía el comunicado emitido por su empresa agropecuaria La Ribera Gaitán. Por toda la margen del río Ariari, en esta vía que conecta el Guaviare con el Guaviare y el Meta, dice, su poder económico se ha convertido en poder político y judicial. De ahí que en el del Centro Democrático lo buscaran para que ayudara a impulsar la campaña con los votos de la región y la plata de su patrimonio. Humberto, su hijo, no tiene mayor experiencia política y es muy difícil que logre una curul de las 3 que hay en el departamento del Meta. Continúa también resaltando este autor que en los conocedores de la política local, Humberto Gaitán no tiene mucho juego en estas elecciones. Sin embargo, lo que están buscando es proyectarse para las próximas elecciones, las próximas elecciones locales, porque lo que quieren es consolidar una casa política como en el departamento del Meta y continuar de esta manera, justamente teniendo pues ese poder, no solamente económico, sino también político. Y comienza a hacer aquí un registro, como un señalamiento de las veces que ha estado Reinel Gaitán en el ojo público. Y dice el autor: la captura del padre del candidato revive una larga historia de noticias judiciales. La primera vez que el ámbito nacional registró a Reinel Gaitán Tangarife fue en el año 2008, cuando Daniel Coronel dio a conocer información judicial que lo relacionaba con Daniel el Loco Barrera. Gaitán reaccionó con todo su poder y solicitó rectificaciones a Noticias 1, estoy leyendo textualmente, El Tiempo y la revista Semana. La acción judicial llegó a las manos del magistrado Tribunal Superior de Villavicencio, Alcibiades Vargas Bautista, quien falló en favor del ganadero. El fallo traía trazas de veneno. Desde la medida de arresto en contra de los periodistas impuesta por un juez de Granada hasta la ratificación del magistrado Alcibiades Vargas Bautista, sobre quien pesa un intrincado historial de oscuras decisiones. En una columna, Daniel Coronel dejó al descubierto a Vargas Bautista, quien, siendo juez en Florencia, Caquetá, actuó en contra de las evidencias para favorecer al hermano del poderoso político Luis Fernando Almario. En ese contexto, pues los periodistas fueron afectados por el magistrado Vargas, impusieron los recursos de la ley. En 2010, la Corte Constitucional dirimió la controversia en favor de la libertad de prensa. ¿Se acuerdan de esos casos en los que los periodistas estaban siendo, pues digamos, perseguidos en este caso? Sin embargo, lo que se logró también fue la rectificación solicitada por, en este caso, Reinel Gaitán. Y continúa así justamente la carrera de Alcibiades, dice el texto. Continuó en la justicia, algunas veces como magistrado, hablando de Alcibiades, y otras como investigado. Por ejemplo, en 2017 fue acusado por la Fiscalía de recibir un soborno para conceder el beneficio de casa por cárcel a Marbeli Sofía Jiménez, una mujer condenada a 52 años por los asesinatos de varias personas en una trama que se conoce como la viuda de Auto Rollins. Y este caso también en el departamento del Meta y también en el departamento en Bogotá ocurrió el hecho, pero ellos tenían sus negocios en el departamento del Meta. Y así continúa pues este artículo, que está un poco extenso, haciendo justamente remembranza de los hechos en los que a nivel nacional han sido registrados las actuaciones de Reinel Gaitán Tangarife y su familia en medio de este juego político y juego económico. Más adelante, y ya para concluir, dice: Reinel Gaitán
Tangarife, alias El Gurre, ha vuelto a las páginas judiciales. El empresario del Ariari esta vez fue capturado por deforestador, minero ilegal y por sobornador de los policías que lo acompañaban el día de su captura. Una noticia que cayó muy mal a la campaña del joven Humberto Gaitán, quien tiene inundado el Ariari desde Granada hasta San José del Guaviare con su publicidad política. Y aunque la situación de Reinel no tendría que afectar la actividad electoral de su hijo, el joven Humberto ha volcado su campaña y su discurso a la defensa de su padre, publicando videos de pobladores que apoyan a Gaitán Tangarife y otras cuñas donde se ve al candidato uribista dar discursos en una reunión en Guamal, acompañado de fondo por un joropo que lo presenta como un pollo fino y de voto de opinión. Dice por aquí, para terminar este artículo, es difícil hablar de voto de opinión en una región tan golpeada por la violencia y la criminalidad como el Ariari, pero lo cierto es que aunque Reinel Gaitán Tangarife, alias El Gurre, no es suficientemente conocido en el ámbito nacional, su nombre y sus actividades han llegado a la mesa de varias agencias internacionales que se preguntan por la larga impunidad que ha cubierto a quien consideran el mayor deforestador de Colombia. Ese es el artículo de Alfredo Molano Jimeno. Ustedes lo pueden leer en el portal de la revista digital Cambio. Ahí está, cayó el mayor deforestador de Colombia y está en el departamento del Guaviare, específicamente, según lo que dicen las autoridades, en el Parque Nacional Natural Nucac y en San José del Guaviare. 8:59 minutos de la mañana, pero también hay registro de actividad política en el Consejo de San José del Guaviare, Arley, porque hoy pues se terminan las sesiones, ya sabemos que no pasó nada con el PBOT y hoy también tienen que votar porque pues como buenos colombianos dejamos todo para el final, entonces hoy hoy es la clausura, pero también tienen que votar dos proyectos. Ojo, hay que decir, no lo dejaron para el final los concejales, ya luego me jalan las orejas, pero llegaron tarde los proyectos, por lo tanto, hasta hoy ya terminando las sesiones van a votar esos, ¿cuántos proyectos fue que radicaron? Cerca de 6, 4, unos 4 o 5 proyectos. Bueno, hoy vamos a estar pendiente de eso, pero además hay invitación debate informe, de control político precisamente al director de la cárcel. Sí. Al director de la cárcel se va hoy o está haciendo en estos momentos, pues objeto de ese debate de control político, una proposición que presentara en días anteriores el concejal Raúl Hurtado y nos ha manifestado pues que hoy se estará realizando pues ese debate de control político donde él dice que hay denuncias de posibles falsos positivos en los hallazgos encontrados en una requisa que se realizó en la cárcel municipal, donde también pues ahí se denuncia lesiones hacia algunos de los internos. Muy bien, vamos a estar muy pendientes entonces de lo que pasa en el Consejo Municipal en el día de hoy. Nos quedamos también pendientes con todo lo que va a pasar con la visita de Emilio Archila en el día de hoy al departamento del Guaviare. Sí, hoy también en el Consejo, antes de que se nos olvide, también se va a aprobar se va a tener en cuenta o se van a discutir allí y se va a aprobar o bien la proposición presentada por los concejales de que el PBOT sea retirado por parte de la alcaldía o si se continúa con los trabajos de las mesas técnicas como fue la petición que hizo la secretaria de Planeación Municipal. Así pues que también está en juego la aprobación de cualquiera de estas dos determinaciones que existen allí. Muy bien, 9:02 minutos, nos vamos como siempre agradeciéndoles a ustedes el habernos acompañado, seguimos pendientes de las noticias a nivel nacional, también las noticias a nivel internacional que siguen cambiando en cada instante y en cada minuto. Que tengan ustedes un maravilloso inicio de semana, la cita es mañana nuevamente a las 6 de la mañana aquí en los 100.7 FM de Marandúa. Quédense conectados con nosotros que ya viene a lo popular y también recuerden seguirnos en nuestras redes. Que tengan un feliz